Siempre es un placer, un gozo estar con ustedes y siempre estamos muy agradecidos por la manera en que ustedes nos reciben y nos tratan, el amor que nos rodea. Bienvenidos como tucumanos más. Y una vez el pastor me dijo que soy un tucumano honorario y doble tucumano porque voy a tener dos ponchos tucumanos en casa. No sé qué voy a hacer. Quizás cuando hace mucho frío lo pongo uno encima del otro. Bueno, pero realmente es de más decir todo eso, pero quiero agradecerles de nuevo. Y esta noche quiero probar hacer con ustedes, tomar un viaje. No es mi manera acostumbrada de predicar, pero vamos a ir yendo de varios versículos a lo largo de los evangelios, pero vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, el Evangelio de Juan. Y versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquello también debo traer, y oirán mi voz, y habrán un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hemos descubierto que entre Tandil y la ciudad de Córdoba hay varios caminos y lo hemos probado distintas rutas a ver cuál es la mejor. Y cada persona va a hacer su elección. Si tiene gas, va a buscar estaciones donde puede cargar gas. Si le gusta viajar en autopista, va a buscar la ruta que tiene mayor sección de autopista. Cada uno elige según sus preferencias y necesidades. Y la vida de un creyente, de la oveja del Señor, es algo parecido. Cada uno puede estar tomando una distinta ruta, pero el destino es exactamente lo mismo, la gloria. No solamente la gloria cuando llegamos a ver nuestro glorioso Salvador allí en la eternidad, sino también la gloria de Dios en nuestra vida hoy día. Y cuando estamos viajando, vemos mojones. Nosotros el otro día estuvimos midiendo nuestro progreso con los mojones. Sabíamos que estábamos en una ruta nacional número 34, llegamos a Mojón 278 y después una hora más 300 y así íbamos midiendo nuestras distancias y diciendo, bueno, ahora falta solamente tanto tiempo para llegar a nuestro destino. Y si yo quiero seguir algo de la vida de Pedro y ver algunos mojones en la ruta de su vida para medir su progreso hacia el destino. Pedro recibió un llamado del Señor. Es de suponer que si vamos primeramente a Juan, capítulo 1, y versículo 41, leemos como Jesús llamó a sus primeros discípulos. Y esos discípulos aparentemente eran ya seguidores de Juan el Bautista, entonces estaban preparados para la llegada, la venida del Mesías. Versículo 41, 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bastante impactante el primer encuentro entre Jesús y Pedro. Y no sé cómo sentía Pedro en ese momento. Si alguien que le conoce por la primera vez y dice algo así con tanta autoridad, uno piensa, bueno, sí, yo debo ser una persona especial, ¿cierto? Tengo importancia, esta persona me ha dicho esto. Y bueno, y después Pedro aparentemente volvió a la pesca, y después sabemos de los otros evangelios como Jesús está caminando allí en Galilea y le llama a Pedro y otros hombres pescadores a seguirle. Y su obediencia es inmediata. Jesús le da una misión, ser pescadores de hombres. Y él responde a este llamado, una obediencia instantánea. Pero no sabía que involucraba esta misión.
no sabía que involucraba ser pescador de hombre. Y quizás Pedro está pensando, aquí es un hombre, un rabí, un maestro. Mi hermano dice que es el Mesías que ha sido prometido por tantos años. Juan el Bautista nos está preparando a conocer a este hombre. Ya me ha llamado, tengo una posición importante, ya llegué, todo hecho, todo dicho. ¿Y qué pasa después? Lucas capítulo 5, próximo mojón en el camino. Y la historia aquí es Pedro y otros apóstoles, parece que se involucraban en sus trabajos, sus negocios, quizás algún tiempo y después seguían con Jesús y después volvían a trabajar, no sabemos exactamente. La Biblia solamente nos da los hitos importantes en su experiencia. Pero aquí están pescando y han pescado toda la noche y no han pescado nada. Son expertos pescadores, saben todo lo que hay que saber acerca de pescar, porque es su negocio. Y aparece Jesús. Entonces Jesús le manda a pescar en cierto lugar. Y versículo 5, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado. Maestro, yo soy el experto aquí. Tú eres el observador, el amateur. Es como un día estuve pescando en una laguna cerca de Tandil y no había pique aparentemente y un tipo pasó por allí y me dice, ponele cocho. Y yo estaba pescando a fondo, ¿no? Y en este momento saqué un pez. Claro, bueno, un poquito una situación así. Y entonces ahí está Pedro, importante, el experto. Pero bueno, si tú me dices, maestro, lo voy a hacer. Y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Y tuvieron que pedir auxilio. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Asombrado desde la autosuficiencia al asombro. Siente algo de la grandeza de Jesús. Siente que aquí está delante de un poder que él no entiende, que no ha experimentado. Siente que está en la presencia de Dios. Siente que no tiene lugar delante de Jesús. Ha llegado. ¿No les parece? Ha llegado. Ha visto algo de quién es Jesús. Ya está hecho, ya está formado, ya está un hombre entero, perfecto, listo para servir al Señor. Llegamos al próximo mojón, capítulo 16 y 17 de Mateo. Y se acuerda que en un momento Jesús pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan ustedes? Y Jesús en versículo 15 del capítulo 16, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sabe quién es Jesús. Él tiene claramente en su mente. Y Jesús mismo dice que no ha sido revelación intelectual, ha sido revelación por el Espíritu Santo. Que Pedro solamente pudo haber dicho esto porque el Espíritu Santo le ha inspirado a decir
afirmar esas verdades. Y después entonces Jesús empieza a preparar a los apóstoles para su muerte. Tiene que morir, tiene que ir a la cruz. Y empieza a hablar de estas cosas. Y Pedro enseguida empieza a decirle, no Señor, no puedes hacer esto, no es tu lugar. No vas a morir de esta manera. Andate atrás, Satanás, dice Jesús. Parece que Pedro ya siente en una posición de tanta confianza con Jesús, tanta importancia que puede decirle al Maestro qué tiene que hacer con su vida, contradecir a su misión. De un momento de gloria a un momento de fracaso, de equivocación, de error. ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué pensó Pedro en ese momento? No sabemos. Pero vemos aquí que Pedro en un momento está pensando, he llegado, estoy aquí. Y otro momento se da cuenta que está lejos de ser lo que tiene que ser. Y Jesús le da importancia que vamos a comentar brevemente. Se acuerda que en volviendo al versículo 16 de Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, Pedro quiere decir piedrita. Entonces Jesús no va a edificar su iglesia sobre Pedro. Va a fallar. Va a edificar la iglesia sobre Cristo, quien es la roca, y sobre la afirmación de la divinidad de Cristo. Porque Juan en su carta dice que los que reconocen a la divinidad de Cristo son de nosotros y los que no lo hacen no son de nosotros y han salido de nosotros. Entonces entiende que la roca es Cristo, su persona, su obra y no Pedro. Pero igual, Jesús me ha dado estas palabras especiales. Tengo un lugar en el plan. Yo soy el único que ha recibido un nuevo nombre de Jesús. Pero después de este momento, falla, ¿cierto? Otra vez. Sigue en capítulo 17. Y aquí hay otro mojón en el camino y parece otro escalón más arriba en la experiencia de Pedro, porque a pesar de sus fallos, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus inconsistencias, Jesús le lleva aparte con dos otros apóstoles, Jacobo y Juan, y le lleva al monte, capítulo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Una experiencia que Pedro jamás se olvidó. Ya en su carta menciona esta gloriosa revelación. Es como que Jesucristo en algún momento hubiera quitado su humanidad para que esos hombres pudieran observar su gloria, su divinidad, su majestad, su grandeza, para saber quién es Él realmente. ¿Ha visto algo de la gloria de Jesús? Quizás siente que ha avanzado porque ha experimentado en su tiempo devocional, escuchando la palabra de Dios, algo, meditando en la palabra de Dios, algo de la gloria de Jesucristo. Ojalá que sí. Pero ojalá que no haga lo que hizo Pedro después, ¿cierto? Habló fuera de lugar. Señor, vamos a hacer 3 toldos para vos y Elías y Moisés y vamos a quedar aquí siempre.
Bueno, si tenemos alguna revelación de la gloria de Dios en nuestra vida como ovejas, no quedamos allí para siempre. Mañana volvemos a trabajar y estamos enfrentando, luchando contra todas las dificultades del mundo que nos rodean. Y son momentos, hitos en el camino, pero no son. Vamos a vivir en la gloria de Cristo, viéndolo, contemplándola, después, en la eternidad. Pero en ese momento, el digno de mostrar algo, de vez en cuando, a uno a otro, bajo distintas circunstancias. Pero el resto de la semana estamos en el mundo enfrentando las realidades que nos rodean a cada uno. Bueno, Pedro tuvo algo de esta experiencia y veía la gloriosa majestad de Jesús. Juan, capítulo 6. Jesús ha estado hablando con los judíos y muchos de ellos han creído en él. Y él dice que él está hablando del pan del cielo, que es él. Les dice que si ellos comen de su carne y beben de su sangre, van a recibir vida eterna. Hay cosas difíciles de comprender aquí. Y entonces sigue el discurso en capítulo 6, versículos 60, 66, por la dureza del corazón de sus oyentes, algunos volvieron atrás. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No pudieron entender, no aceptaron la soberanía de Dios y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quién habló? Le respondió Pedro, ¿cierto? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote. Imagínense, si ustedes estuvieran allí entre los 12, y Jesús dice, los he escogido. Soy escogido de Dios. Y uno es un diablo. Él, no me gusta mucho él, puede ser él. Él, seguramente no lo soy. O quizás yo. Tengo que hacer algo de esto. Jesús está hablando de mí. Había algo allí, ¿no? Que significaba que ellos tenían que mirarse a sí mismo y tener cuidado de sí mismo. Aquí está la afirmación maravillosa de Pedro, ¿cierto? Pero no sabemos tampoco cómo respondió, pero parece que las palabras de Jesús no le llevó a un conocimiento de sí mismo, a una humildad. Ahora, yo quisiera que ustedes piensen que están caminando junto con Pedro también, como una de las ovejas, y ha tenido esos mojones en su vida, distintas experiencias junto con Jesucristo. Y que podemos ver quizás algo de nuestra realidad reflejada en la vida de Pedro. Juan 13. Están celebrando esa cena del Señor cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y Pedro quiere que él le lave a todo, otra vez arrebatado, rápido de hablar,
sí, Señor, yo soy un discípulo incondicional tuyo, ¿cierto? Todo para vos y todo de vos para mí. Y yo te voy a seguir hasta el final. Y llegamos a Juan 13, 39 a 38. 39 o 38, no puede ser. 36 o 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Ahora Jesús había dicho algo muy enigmático antes. Vamos a mirar un poquito. Él le dice en versículo 33, Jesús, aún estaré, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Bueno, ¿qué es esto? Me buscaréis, pero no me van a poder encontrar. Pero, Señor, sabemos los lugares que tú frecuentas. Sabemos dónde viven tus amigos. Sabemos los caminos que recorres. ¿Cómo es esto que vamos a buscarte y no encontrarte? A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Bueno, pero queremos acompañarte. Y versículo 36, Pedro escucha esto. Simón Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, orgullo, confianza en sí mismo. Jesús habla en forma enigmática. Y lo que él dice aquí es un preludio de un discurso extenso de capítulo 14 a capítulo 16, donde Jesús explica, y capítulo 17, donde Jesús explica qué quiere decir con esas frases enigmáticas. Acerca de, yo voy a ir donde no me pueden seguir, pero algún día me van a seguir. No tiene sentido, pero Pedro, ¿cómo es que dijo alguien ayer que escucha sin oír? ¿Cierto? Pedro escuchó sin oír. Rápido a responder, pero no hizo un parate para esperar la explicación que diera Jesús. ¿Hemos cometido el mismo error a veces? Hemos agarrado la Biblia, leído un versículo y llegado a una conclusión totalmente equivocada y quizás ha influenciado nuestro actuar y no hemos, quizás un pasaje difícil de entender y realmente nuestro pensamiento es un mamarracho, una semi-herejía y hemos equivocado, hemos caído en un error por no oír bien, no prestar bien atención a la palabra de Dios, no meditar, no indagar, no excavar para ver qué quiere decir, no comparar versículo con versículo. Uno podría suponer, por ejemplo, leyendo la oración, el Padre Nuestro, perdonar nuestros deudos como perdonamos a las deudas de los demás, uno podría confeccionar la idea que somos salvos por nuestras propias obras. Entonces, si yo te perdono el error, Jesús me va a perdonar a mí, estoy bien. Sí, yo te perdono. Entonces, estoy bien con Jesús, pero la Biblia no enseña esto.
La Biblia habla de confesar, de limpiarnos nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, y comparando versículo con versículo, empezamos a entender qué está queriendo decir Jesús. Tenemos que escuchar, prestar atención, meditar, pasar tiempo con Jesucristo para escuchar lo que dice. Y a veces cometemos el error que no pasa suficiente tiempo. ¿Qué dijo Juan Leighton ayer? Algunos con el celular tienen que cortar Facebook o Twitter o otras cosas así para poder hablar con el Señor, pasar tiempo en oración, tener trato personal con el Señor. Bueno, aquí Pedro, ya, rápido en prometer, sin entender, sin contar el costo. Y muchas personas son así, rápido de comprometer. Sí, pastor, yo lo hago. Y 3 semanas después el pastor tiene que encargarse de esta tarea. Yo tenía a alguien en la iglesia, yo buscaba una anciana en el coche antes del culto, otra persona prometió hacerlo y después de 3 meses dejó de hacerlo. Otra persona prometió ocuparse del ropero para los pobres y después de 2 meses dejó de hacerlo. Rápido, sin contar el costo, sin saber considerar lo que involucra. Somos a veces muy de la boca para afuera y a veces damos una buena impresión por nuestro don de palabra. Es un mal nuestro hablar así sin considerar lo que nos va a costar y sin pensar bien y meditar y orar antes de decir y antes de actuar. Sí, inclusive este Pedro en su pecado sigue con mayor insistencia según el Evangelio de Marcos y dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré, y arrastra a los demás apóstoles y ellos empiezan a decir lo mismo. Juan Calvino en el comienzo de los institutos de la religión cristiana dice, los 2 conocimientos más importantes son conocer a Dios y conocerse a sí mismo. ¿Cuántos mojones han pasado en la vida de Pedro 3 años caminando con el Señor y todavía no conoce a sí mismo a profundidad? ¿Cuántos años ha estado caminando con el Señor sin conocerse de veras? Y a veces viene una tentación, un problema, una dificultad, y a veces caemos. Dios permite que caigamos para revelar la belleza de nuestro propio corazón. Y esto es lo que pasó con Pedro. Sabemos la historia, ¿cierto? Él niega a Jesucristo. Y al momento que canta el gallo, después de la negación, sale afuera y llora. No llora. Lloró amargamente, dice la Biblia. Oh, yo prometí tanto, hice tanto, estaba tan seguro de mí mismo. Y está derrumbado y destruido y aplastado por su propio fracaso, su propio pecado. Ojalá que esto le pase a cada uno de ustedes, en alguna medida, en sus vidas. Porque sin una experiencia de esa naturaleza, no puede ser útil para el Señor. Y es interesante que Satanás siempre hace más que la cuenta. Dios le permite. Jesús dijo, cierto, que Satanás había querido zarandearos, que quería destruir la obra de Dios entre los apóstoles. Pero dice Jesús, pero he orado por ti, por Pedro. En parte, por eso cantamos esta canción
el trono celestial. Tenemos un sumo sacerdote que está orando por nosotros. Bueno, Pedro cayó, como sabemos, pero está dentro de la mano de Dios. Jesús permitió, él sabía lo que iba a pasar, le permite que Satanás le sacude, pero nunca puede quitarle de las manos del buen pastor. El pastor tiene cuidado de sus ovejas. Y nadie puede arrebatarle de las manos del pastor. Y no solamente de Jesús, sino de Dios mismo. El trino Dios está involucrado en su salvación, en su camino, en su vida como oveja. Dios Padre, que planifica su salvación. Dios Hijo, quien murió en la cruz, derramó su sangre, escribió su nombre en la cruz con su propia sangre para salvarle eternamente. Dios Espíritu Santo, quien es el Consolador, quien le acompaña en esta vida, a pesar de todos los problemas y caídas. Fracaso total. Y aquí tenemos el buen pastor. Vamos a considerar, no vamos a considerar más al pobre Pedro, vamos a pensar del buen pastor. Es llegar ahí, ¿no? El buen pastor. Jesús da su vida por las ovejas. ¿Se acuerda de este pasaje maravilloso de Isaías 53? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre el castigo de nuestra paz fue sobre él. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, porque por causa de nuestro pecado. Y Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es el buen pastor que da su vida por sus ovejas y pastorea sus ovejas. Lo ha llamado su redil. Toma responsabilidad por ello. Él no es un asalariado que lo deja solo y huye cuando hay peligro. Cada uno de sus ovejas es una penny quebrada. Cada uno de ustedes es una penny quebrada delante del Señor. Yo también. Y cada uno tiene sus debilidades, sus tentaciones, sus problemas, sus fracasos. Una oveja es renga. Se metió en terreno escabroso y se torció el pie. Otro tiene una enfermedad en las patas porque se metió en un campo muy húmedo donde el pastor no lo llevó. Y entonces está pudriéndose en la pata de la oveja. Otro está atraído por pasto ajeno que el pastor no eligió por ella y se descompone. O quizás buscando mejor pasto se enredó en alambre de púas y tuvo heridas. O quizás se desvía y se pierde y el pastor tiene que salir a buscarlo. Otro ha sido mal herido por un ataque de un lobo o león. Una hereje le está arrastrando y las heridas de duran mucho tiempo para sanar. O los dardos ardientes del maligno le ha penetrado en su carne. Especialmente pecados de inmoralidad son así, que se hinchan en la carne y le hacen daño, queman y siguen quemando por muchos años.
Los dardos que usaron los romanos tenían azufre que quemaba y hacía mucho una herida terrible. Otro quizás tiene un corte en la carne porque ha sido atacado por un lobo. Otro se acostó demasiado cerca al fuego y tiene su lana chamuscada y hay un olor de quemado siempre sobre él. Otro quizás mal llevada, otro tímida, otro no se anima a hacer cosas para el Señor, piensa quizás demasiado débil. Otro busca preeminencia que no le pertenece. Cada oveja, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, una oveja distinta, distinto pecado, distintos problemas, pero el mismo pastor. Y el pastor hizo lo mismo para cada uno de nosotros. Murió en la cruz. Derramó su sangre para salvarle. Y esta salvación es eterna. Y Jesús después tiene que restaurar a Pedro. Resucita de entre los muertos, las mujeres lo ven. Y él dice, vaya a decirle a mis hermanos y Pedro. Y Pedro está allí sumido en tristeza, desanimado, deprimido. Y vienen las mujeres y dicen, Jesús te manda un mensaje. Y Jesús en esta noche te manda un mensaje también. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para tu vida? En este caso, he resucitado. Tengo nueva vida para vos. Tengo nueva vida para vos, para vos, para vos. Nueva vida para vos, nueva vida para vos. Jesús ha resucitado. Voy a leer el Juan, capítulo 21, versículo 15 a 19, en la Reina Valera contemporánea, porque interpreta exactamente lo que refleja el griego. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Se nota la diferencia? ¿Me amas? Te quiero. ¿Dónde está la prepotencia? ¿Dónde está la autosuficiencia de Pedro? Ha desaparecido, ¿cierto? Él sabe quién es ahora. Y él sabe su verdadero lugar delante del Señor. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? ¿No me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces un cordón de triple que asegura el ministerio, el llamado de Pedro. No vaya a ministrar o pensar que tiene lugar importante en la iglesia sin tener un cordón de 3 hilos, ¿no? Una llamada segura del Señor. Bueno, quiero citarte un versículo de Pedro mismo, que seguramente brotó de sus experiencias. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Revestíos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. ¿Quiere recibir gracia en esta noche? ¿Está luchando contra tentación, contra situaciones difíciles? Humillarse. Eche toda su ansiedad sobre el Señor. Dale la carga de sus fracasos. Quizás tú no eres todavía una oveja del Señor. Tenés esta carga de la vida no tiene mucho sentido. Algunos jóvenes aquí, yo veo jóvenes adolescentes con la mufa. Yo pienso la mufa adolescente siempre tiene una cara medio. Y no encuentran sentido a la vida, quizás están peleando con sus padres en casa, tienen problemas en la escuela, están siendo influenciados por la filosofía del mundo que dice que no somos nada más que un conjunto de células, un montón de problemas, dificultades, presiones sexuales quizás. Humíllese delante del Señor, ponga su carga sobre los hombros del buen pastor y Él te recibe. Él te hace su oveja y Él promete cuidarte. Él promete llevarte. Él promete acompañarte en el camino. Tienes que solamente seguirle donde Él va. Tienes que solamente prestar atención a su voz y seguirle. Y confiar que el Dios Trino es su Salvador y que nada puede arrebatarle de su mano. Qué consuelo, qué confort en este mundo tan confuso. Tener un Salvador tan fuerte, tan poderoso, tan glorioso, que es el Rey del universo. El Rey del universo que se preocupa de vos. En tus problemas y dificultades, ¿cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Este Rey grandísimo, ¿quién nos puede separar y qué nos puede separar del amor de Cristo? Y este amor firme porque dio su vida. Empieza allí la cruz de Cristo. No, empieza en la eternidad. Cuando Dios estaba preparando a hacer el mundo y estaba escribiendo su decreto y empieza allí. Y pone su amor sobre vos para que vos seas una oveja y que seas una oveja que sigue, que seas una oveja que fiel, que seas una oveja quizás coja pero útil en la obra del Señor. Quizás con los problemas, enfermedades, ataques de Satanás, pero útil en la obra del Señor. Qué bueno es nuestro pastor. Tú debes seguir a Jesús. Juan, volviendo a este pasaje en Juan capítulo 21, y Pedro empieza a preocuparse por Juan, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? Y entonces Jesús le dice, ¿qué le dice? No te preocupes, seguidme a mí, vos te preocupas de mí, de seguirme a mí, no te preocupes de otro. Del futuro de este otro creyente. Vos, me interesa tu vida, me interesa tu camino, me interesa tu ruta. Quiero que tengas experimentos de esos mojones en tu vida, que sigas a madurarte y llegas a un buen final para llegar a la gloria, para glorificarme en tu vida. Ay, qué maravilloso es seguir al Señor. Hay que primeramente conocerse a sí mismo. La belleza de su persona, sus debilidades, pero también sus habilidades. Porque cada uno tiene algo que el Señor puede utilizar. Cada uno.
Y entonces tiene que medirse y saber cuáles son las cosas que tiene que estar, que tiene para el Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si tiene un concepto correcto de sí mismo, va a saber dónde está su lugar en la iglesia. Y el predicador no va a dudar de su llamada. La persona que limpia el templo no va a dudar de su llamada. La persona que evangeliza no va a dudar de su llamada. La persona que puede abrazar un alma dolorida y consolarle no va a dudar de su llamada. Va a tener algo, va a ser una oveja que está siguiendo al Señor, sirviéndole. Sabiendo sus debilidades, sabiendo que tú eres un pecador vil delante del Señor, pero vestido con la gloriosa justicia de Cristo y hecho un seguidor oveja de Él para seguirle a Él, no a nadie más, no al pastor, no a la iglesia, sino a Cristo, conocerle más, humillarse, tener Cristo como tu Señor, depender de Él, reconocer que todos sus problemas en la vida están bajo la mano de Dios. Quizás has caído muy bajo, pero ha sido para que el Señor te levante y que seas establecido en la fe. Y Dios lo permitió para que pudieras conocerte más y conocer tu pecado y ser útil en su servicio. El hermano está bajo todas las artimañas y ataques de Satanás. Jacob fue más útil a Dios rengo que caminando bien. Un alma afligida puede ayudar a otros afligidos. Satanás nos hace caer, pero nuestra restauración nos hace apreciar más y más a Cristo, su paciencia y amor. Satanás con sus ataques quiere alejarnos, quiere quitarnos el gozo de nuestra salvación, pero nuestra restauración nos acerca al Señor más y más. ¿Qué dice Juan en su carta? Para terminar aquí, con palabras para todos nosotros. Él dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan dice, he conocido a Cristo y yo quiero que ustedes conozcan a Cristo. Y después termina diciendo, si decimos que no tenemos, si andamos en luz, como Él está, Dios está en luz, tenemos comunión uno con el otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tú, oveja extraviada, si confiesas tu pecado, Él es justo y fiel para perdonar tu pecado. Tú, oveja en potencia que está fuera del redil, si confiesas tu pecado, Él es justo para perdonar tu pecado y hacerle unirte al redil del Señor bajo el pastoreo de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por su obra de pastor, su pastoreo de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este grande amor, el amor que lo llevó Cristo a la cruz para pensar que Él quería morir por mí. Él quería morir por su pueblo. Es imposible comprender.
sabiendo que íbamos a ser ovejas extraviadas, ovejas olvidadizas de la gracia, ovejas rebeldes, rengos. Pero te damos gracias, Señor, que tú eres nuestro pastor. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta salvación, triplemente asegurado por la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te damos gracias por las ovejas que nos acompañan en el camino. Pedimos tu bendición sobre ellos también. Y te damos gracias que tenemos un mensaje para integrar otras personas alrededor del Señor para que sean compañeros de ruta en esta maravillosa vida de seguir a Jesucristo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.